Ya, entonces, ahora sí. La guía de septiembre se decidió cambiar un poco el contenido y es la misma guía para todo el colegio. ¿Ya? Van a ser la misma guía de séptimo a cuarto medio. Pero no es difícil tampoco. ¿Ya? Sí, tranquilidad. Entonces, bueno, aquí, como pueden ver, no tiene número, ¿cierto? Porque es un contenido que es transversal. Entonces no hay número, pero es la séptima guía. Y en el colegio se señaló que septiembre iba a ser el mes de la memoria. Entonces, vamos a utilizar lo que se va a hacer, tratar de comprender cómo funciona el Parlamento chileno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para poder tener una opinión de lo que se viene ahora, en octubre, que es el plebiscito para decidir si es que hay o no una nueva constitución. Uh-huh. Sí, sí, lo voy a subir al Classroom. ¿Ya? Por mientras que hablamos, lo voy a ir subiendo al Classroom. Pero bueno, les comentaba que es importante, ¿cierto?, tener en consideración que como es transversal, o sea, lo vamos a ver de séptimo a cuarto medio, la guía no es muy difícil, ¿ya? Aun cuando tiene 8 páginas, tiene un contexto particular, ¿ya? Entonces, la guía se tiene que entregar el 2 de octubre. Y como es una sola guía para todo el colegio, sale aquí, ¿cierto?, que tiene que ser reenviada al correo de su profesor de matemática. Entonces usted, Profe, dígame. ¿esta guía empezaría a ser de segundo semestre? Yo creo que sí, porque aún no está definido, porque hay algunos departamentos que cerraron el semestre y otros que no hemos cerrado todavía, que estamos recibiendo material atrasado aún. ¿Ya? Entonces, bueno, miren, les voy a explicar, porque la guía es bastante corta en su contenido, ¿ya? Y es solo una cosa que hay que hacer. Entonces, aquí se habla de la memoria, de qué es lo que es la memoria. Aquí primero en la introducción se describe cómo va a ser cómo se trabaja el material. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona el Congreso Nacional a partir de algunos elementos matemáticos. Entonces, como ahora, últimamente, ¿cierto? Con esto del plebiscito y lo del 10%, se ha empezado a hablar mucho más del tema de cómo funciona el Congreso, de las votaciones, de cuántas son las cantidades necesarias de personas para que se apruebe o se rechace algo, cómo se modifican las leyes, está en los matinales, ¿cierto? Salen las noticias, entonces es algo un poco que ya está como en el común de las personas, no es algo tan técnico o tan específico que sabían algunas personas nomás. Entonces, buscando que ustedes tengan una postura y además que entiendan cómo funciona, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto matemático, la fracción de un número. Calcular la fracción de un número es bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con explicar principalmente algunos conceptos técnicos de la guía, ya porque hay un lenguaje un poco más complicado, pero no tanto, tampoco salen las definiciones explicadas ahí, ¿ya? Y vamos a avanzar un poco ahora para que podamos revisar de qué se trata, ¿ya? Entonces, bueno, inicialmente, ¿cierto? En la guía menciona el concepto de la memoria, que es el concepto del mes, ¿cierto? Como la temática del mes en el colegio. Entonces, la memoria no tiene que ver solamente con lo que uno recuerda, ¿ya? No es solamente hacer memoria, es un ejercicio que se construye a diario. Las memorias tienen que ver con la historia de vida de cada uno, no solamente con lo que recuerda anteriormente o lo que vivió, sino que todo esto que nosotros hacemos diariamente se cruza con otras personas y todas las memorias diferentes van construyendo la sociedad que tenemos ahora.
Pero hay ciertas situaciones, hechos o personas o momentos de la historia que son trascendentes, que están en todas las memorias que tenemos nosotros, heredadas de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de las personas con quienes conversamos. Entonces, la idea es que esas memorias que están ligadas a nuestras vidas, ¿cierto? Y que nos permiten comprender un poco más cuando las analizamos y están interconectadas, es algo que tiene mucho más que ver que solo números. Entonces, a nosotros como matemática, como departamento de matemática, nos preocupó qué es lo que podía entregar nuestra disciplina para que ustedes puedan entender un poco más de este contexto, que tiene que ver con el hecho de construir una memoria. ¿Ya? Eso, inicialmente, de eso se trata. Entonces, después, la guía habla de la Constitución Política de Chile, para poder entenderla con un poquito de número. Ese es el título de lo que... Profesor, Dígame. esta es la guía de este mes. Exactamente, de septiembre. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que es una constitución política? Es lo que, no lo sé, Seba, no lo sé, me voy a acercar un poquito, a lo mejor tiene que ver con eso. La constitución política define un país, ¿ya? Lo regula en su funcionamiento. En Chile existen tres poderes en donde está dividido, ¿ya? El poder ejecutivo, que tiene que ver con el presidente, el poder legislativo, que está en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el poder judicial, que está en los tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces, los poderes del Estado son tres, está dividido en tres partes. Además, la Constitución política señala cuáles son los derechos y los deberes de cada uno de los ciudadanos del país. Nuestra última Constitución fue creada en 1980, dentro de la dictadura cívico-militar que duró 17 años. Entonces, entre medio de eso, se creó una constitución política. Dentro de esta constitución, la de 1980, existen algunas exigencias mínimas para poder crear o modificar leyes. Entonces, no en todas las discusiones, que uno piensa que podría ser así, funciona la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, ¿ya?, se refiere al 50% más 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a explicar, ¿ya? Si más del 50%, quiere decir la mitad de un grupo, está de acuerdo con algo, entonces esa decisión queda aprobada o rechazada, dependiendo de lo que diga. Por ejemplo, si hay 100 personas y 51 personas dicen que sí a una moción o a algo, eso se aprueba. Eso quiere decir la mayoría absoluta. Dígame, Mati. Ojalá que poco, porque después las actividades son re sencillas. No nos vamos a demorar mucho en esto. Yo creo que unos 20 minutos, no más que eso. ¿Ya? Entonces, porque todos tenemos cosas que hacer a lo mejor. Supongo, no sé. ¿Tiene torneo de qué? ¿De juego online? Ya, en fin. Ok, Fortnite. Ya. Entonces, volvamos al tema para que se entienda bien de qué se trata. Entonces, lo que les decía es que en la Constitución dice que no siempre que haya una mayoría absoluta, o sea, más del 50%, se va a aprobar una ley o una modificación. Hay ciertos porcentajes o ciertos números que son particularmente extraños, que uno pensaría que no debería ocurrir eso quizá. Entonces, les voy a explicar. Denme un segundo, vengo al tiro.
Nunca hago esto, pero... He vuelto. Ya. Disculpen. No. Ahora sí. Ah, pero al menos están atentos o atentas. Sí, volví rápido. Ya. Miren, les voy a explicar esto. La primera tabla que aparece en la guía habla de el concepto de quórum. ¿Ya? El quórum, aquí está en la guía, el quórum es la cantidad de personas mínima para tomar una decisión. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende eso? Ahí está definición de quórum. Un quórum es la cantidad de personas mínima para tomar una decisión. ¿Ya? Tanto para iniciar la sesión, ¿ya? Sesionar quiere decir iniciar la discusión, o sea, para que se empiece a trabajar en el Congreso, como para cambiar leyes. Hay diferentes quórum, o sea, se pide un mínimo de diferentes personas dependiendo de qué es lo que se haga. ¿Ya? Lo voy a explicar aquí, mire. Por ejemplo, quórum de asistencia, eso quiere decir, para que el Congreso funcione, se necesita un tercio de los senadores y un tercio de los diputados. Si un día no está ese tercio, la sala no puede empezar a trabajar. Así es. O sea, se necesita que al menos un tercio de los legisladores estén. Eso es. ¿Ya? Eso es para iniciar el trabajo. Después, cuando se hablan de leyes, hay diferentes leyes. Están las leyes simples, las leyes de quórum calificado y las leyes orgánicas constitucionales. ¿Ya? Hay diferentes tipos. Entonces aquí salen cuáles son los quórum o la cantidad mínima que necesitan. Las leyes simples necesitan solamente la mayoría de la sala. Eso quiere decir el 50% más uno de los que estén. ¿Ya? Leyes simples. 50% más uno de los que estén. Yo les recomiendo, bueno, la clase va a quedar grabada y la voy a subir, pero les recomiendo que anoten estas cosas porque les va a permitir resolverlo de manera más sencilla. ¿Ya? Entonces, repito, las leyes simples necesitan de solamente el 50% más uno de quienes estén en la sala. Las leyes con quórum calificado necesitan la mayoría absoluta. Eso quiere decir 50% más uno del total. ¿Ya? O sea, aquí en la hojita se puede ver, ¿cierto? Que, por ejemplo, la Cámara de Diputadas y Diputados tiene 155 diputadas y diputados. Ese es el total de diputados. Si yo voto una ley simple, necesito la mayoría de los que fueron. Si yo necesito votar una ley de quórum calificado, sería la mayoría de los que son en total. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y las leyes orgánicas constitucionales necesitan de 4/7 de el total. Ahora bien, las leyes que tienen potestad constituyente, eso tiene que ver con la Constitución, ¿ya? Que son leyes importantes a nivel constitucional del país, requieren de 2 quórum diferentes. Pueden ser 3/5 o pueden ser 2/3, dependiendo de qué es lo que se quiere cambiar. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esto es lo más importante de entender porque aquí sale qué es lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, leyes simples, lo voy a escribir en el chat. ¿Ya? Leyes simples, 50% más uno de quienes están.
Ya, esos son. Ahí están todos los quórum para votar las leyes, ¿ya? En el chat. Entonces, aquí además, ¿hay alguna duda con respecto a eso? Solamente estoy explicando la cantidad de personas que se necesitan, nada más. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ya. Profe, perdona que se me había ido el internet, recién me pude meter otra vez. Ya, Francisca. O sea, Tamar, perdón. Que la Francisca escribió en el chat. Profe, ¿qué estamos viendo ahora? Es que no me puedo unir en toda la clase, pues, profe. Damar, estamos viendo la cantidad de personas que se necesitan para poder modificar las diferentes leyes en el Congreso. Ya. Eso es. Ya. ¿Ya? Lo voy a volver. Eso. Ahí la Francisca en el chat le escribió qué es lo que tiene que anotar en su cuaderno, para que lo sepa. Pero al final, Mati. No ahora, al final. Ya. Continuemos entonces. La tabla número 2 señala la cantidad total de integrantes de cada una de las cámaras. ¿Ya? Son 155 diputados y diputadas, son 43 senadoras y senadores. Eso es. En total son 3 y 5, 8, 5 y 4, son 9 y 198 legisladores en dos cámaras divididas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a explicar cómo se calcula la cantidad de personas que se necesitan para cambiar una ley. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo coloqué un ejemplo en la guía. Dice, la primera pregunta, dice, ¿cuántos diputadas y diputados se necesitan para sesionar como mínimo? Eso quiere decir para empezar a discutir, recuerden, aquí está, para sesionar se requiere 1/3 del total, ¿ya? Entonces, aquí dice, según la tabla 2, que es esta, ¿cierto? El total de diputadas y diputados es de 155. Además, en la tabla 1 aparece que se requiere 1/3 de la Cámara para poder sesionar. Entonces, lo que hay que calcular es 1/3 de 155. Vamos a calcular la fracción de este número. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Por si alguien no lo sabe hacer, se lo voy a explicar. Aquí está la fracción, 1/3, y el número, 155. Entonces, el procedimiento, pongan atención, es así. Yo voy a multiplicar el numerador de la fracción, el 1 en este caso, por el número. ¿Ya? O sea, aquí está 1 por 155. Y ese resultado lo voy a dividir por el denominador de la fracción, que en este caso es 3. Entonces, si yo divido 155 en 3, me da como resultado 51,66666666666, infinito 6. ¿Ya? Aquí está explicado el procedimiento. Dice, se multiplica el número entero por el número racional. El número entero es el 155. 5 minutos, 10 minutos más, como máximo se va. 10 para las 5 yo pretendo terminar. Aquí está. 155, que es el número, lo voy a multiplicar por el de arriba de la fracción y lo voy a dividir, el resultado de esa multiplicación lo divido por el número de abajo. ¿Ya? Luego de obtener el resultado de la división, se tiene que interpretar ese resultado. Si ustedes se fijan y lo dividen, ¿cierto? Voy a... Pucha, perdón. Esto lo pueden hacer en la casa igual, por si acaso, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer ahora es presentar cómo se debería hacer.
lo que voy a hacer es 155, lo voy a dividir por 3. ¿Verdad? 51,666666666. Así. ¿Ya? Ese número que está ahí es la cantidad de personas que se necesitan para poder empezar a discutir en la Cámara de Diputados. Ahora, como las personas se cuentan con números enteros, yo tengo 1, 2, 3, 4, no tengo 3 personas y media, o tengo 3 personas, o tengo 4 personas, o tengo 50 personas o 51. No digo hay 51,3 personas, no. Entonces, solamente son números enteros. ¿Ya? Y el resultado me da 51, algo. Ese algo que está ahí es más que ¿Y por qué le dio 51. un 7? Ah, porque la calculadora aproxima el último número. Ah, ok. Pero esa no. ¿Ya? Pero si se fijan, 51,6 es más grande que 51. ¿Todos entienden eso, no? ¿O hay alguien que no lo entienda? ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias por responder. Ya, Francisca. Profe, ¿puede escribir lo que acaba de decir en el chat, por favor? ¿Qué cosa? Es que puede decir lo que acaba de escribir, lo que acaba de decir usted en el chat, porque digamos que Ya, es que lo tengo escrito en la guía, mire. mi internet es muy malo y no lo entiendo. Ya, ok. Ya, tranquilo, mire. Voy a volver a la guía. Aquí sale, miren, 51,6666666666666 no es una cantidad posible de aplicar a las personas. O sea, no es posible tener 51,6 diputados. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Francisco? ¿No? Que las personas son personas. Yo cuento las personas, 1 persona, 2, 3, 4, 5, 6, así, con números enteros. No las cuento con decimales. Porque si yo digo 3 personas y media que está la mitad de una persona, no puedo tener la mitad de una persona. Entonces tengo que tener personas enteras. ¿Ya? Pero, como el 51,6, y aquí está además lo que yo estaba diciendo, no es una cantidad posible de aplicar a las personas. ¿Ya? No puedo tener esa cantidad. Son más de 51, porque es 51, algo. Entonces, eso es más grande que 51. 51,5 es más grande que 51. 51,6 es más grande que 51. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder interpretar ese resultado es considerar el siguiente número entero, ¿ya? Al resultado. Eso quiere decir que si yo necesito más de 51, necesito 52 diputadas y diputados. ¿Ya? Eso es. Entonces, así se calcula la fracción de un número. Voy a poner otro ejemplo. Ya lo voy a hacer aquí también. Miren. Vamos a calcular los 4 séptimos de los diputados o de los senadores. Los senadores son 43, ¿cierto? Sale aquí en la tablita. Entonces, si yo quiero calcular los 4 séptimos, va a ser 43 por 4 séptimos. Y eso va a ser igual a que arriba vamos a tener la multiplicación de los dos del número, que va a ser 43 multiplicado por 4. Ese resultado va a ser dividido por 7. 43 multiplicado por 4 son 172. Y eso lo vamos a dividir por 7. 172 dividido en 7 da 24,57.
es más que 24 personas. Entonces, se necesitan 25 senadoras. Eso. Eso es lo que yo necesito. Así se calcula la fracción de un número, ¿ya? Y esto está aplicado a la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ¿hay alguien que no haya entendido lo que dice? Porque está un ejemplo en la guía y yo en la clase grabada vamos a dejar este otro ejemplo, ¿ya? ¿No qué? ¿No entendió, Damar? ¿Qué es lo que no entendió? Ay, de que acaba de decir no lo entendí muy bien, no entendí. Entre que sí que no lo entendí tú. Es que yo necesito saber qué es lo que no entiende para poder explicárselo. Es que como que de la mitad para adelante no entendí. Aquí. Aquí en lo que usted está explicando recién. ¿Esto se entiende? ¿Que estamos calculando esto? 4/7 de los senadores. Sí. Ya. Los senadores y senadoras son 43. Entonces vamos a calcular los 4/7 de 43. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Para calcularlo, se multiplica el número de arriba de la fracción, por el número. ¿Ya? Ya. Y ese resultado, 43 por 4, que es lo que está ahí, que es 172, lo divido por 7, que es el número de abajo de la fracción. Ya. Eso me da como resultado 24,57. Yo lo hice con la calculadora. Si ustedes lo quieren hacer con la calculadora, también está bien, no se preocupen. ¿Ya? Ya. Ya, pero ese resultado, 24,5, por ejemplo, es más grande que 24. ¿Eso se entiende? Sí. Ya. Entonces, como es más grande que 24, se necesitan más de 24 personas. Se necesitan 25. Ya. Entonces, cuando le dé el resultado, le va a dar a lo mejor un número con decimales. Si le da con decimales, es un número más que el número entero. Aquí me dio 24,5, entonces es uno más que 24. 25. Acá da 51,6, es uno más que 51, o sea, 52. Ah, ya. ¿Ya? Ya. ¿Ya estamos? Sí. Ya, genial. Entonces, ahora, salen un montón de preguntas. ¿Ya? Cantidad de senadores para iniciar una sesión. Aquí sale un ejemplo de ley simple, entonces ustedes tienen que ir a la tabla y buscar leyes simples, solo la mayoría de quienes estaban en la sala. Entonces aquí sale, por ejemplo, miren, si es que asistieran todos los diputados, diputadas y senadores, ¿cuántos se necesitan para aprobar una ley simple? ¿Ya? Ahí. Entonces ustedes aquí colocan cuáles son los datos, aquí calculan y aquí escriben. Y así hay que calcular la fracción del número en cada una de las preguntas que sale. Nada más que eso. ¿Ya? Aquí salen diferentes leyes. ¿En dónde? ¿En la guía? No, aparecen otras cosas. Aquí salen diferentes tipos de leyes, sale cuál es la ley, ¿ya? Sale qué es lo que significa. Aquí dice, un ejemplo de ley con quórum calificado es esta ley, ¿ya? Entonces, para realizar una modificación, se requieren cierta cantidad de senadores y diputados, ¿ya? Entonces, aquí sale que
una ley con quórum calificado necesita mayoría absoluta. Acuérdense en el chat que yo escribí que la mayoría absoluta era el 50% del total. Entonces ahí ustedes tienen que ir calculando, ¿ya? Y así varias preguntas con diferentes leyes. ¿Ya? Exactamente. Perfecto. Ahí sale todo. Lo mismo que en la tablita. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Francisca. Eso, a eso me refiero, sí. Entonces aquí en las preguntas salen diferentes tipos de leyes, diferentes, de todos los ejemplos que escribió, ¿ya? Entonces, dependiendo de todas esas leyes, ustedes tienen que hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? Ahí salen eso. Y después, al final, hay algunas preguntas que tienen que ver con el desarrollo como más de análisis, ¿ya? Como que ustedes den su opinión. ¿Qué le parecen que existan diferentes quórum para aprobar o rechazar leyes? ¿Estará bien, según ustedes, que existan dos cámaras, una de diputados y una de senadores? ¿Por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo? Y si ustedes creen que son muchos o pocos, si le agregarían diputados o senadores, ¿por qué le agregarían? Así, esas tres preguntas, ¿ya? Eso es la primera parte de la guía. Y la segunda parte tiene que ver con el plebiscito del apruebo y el rechazo. Entonces, aquí sale explicado, ¿cierto?, de qué se trata el plebiscito, qué es lo que es un referéndum, ¿ya? Aquí también sale la definición de referéndum. Un referéndum es un proceso que se somete a una votación popular. O sea, yo voy a hacer que la gente vote para decidir si se continúa o se deja de hacer una modificación o un cambio constitucional, ¿ya? Entonces, ahí salen explicados un poco más en el contexto, porque tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Y aquí salen los datos, ¿ya? Para que lo tengan claro también. En la imagen sale ahí, ¿cierto? El tipo de, si se aprueba o no se aprueba, y el tipo de constitución que se va a hacer, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer? Si se hace o no se hace y cómo se va a hacer. Entonces después aparecen algunas otras preguntas que tienen que ver cálculo. ¿Cuánto se necesitan para cumplir el quórum en algunos casos? Entonces aquí salen, ¿cierto?, el caso de la Convención Constitucional, que una de las opciones de la Asamblea, o sea, de la nueva Constitución, es que sea el 100% elegido desde los ciudadanos y que va a tener 155 miembros, o sea, 155 personas en total. Y la Convención Mixta va a ser 50% de legisladores y legisladoras que ya están en el Congreso y 50% elegidos de la ciudadanía. Y en total tendría 172 miembros, o sea, 86 congresistas, senadores, diputados y 86 personas elegidas en la ciudadanía. En cambio, en la Convención Constitucional tendría 155 miembros en total elegidos desde la ciudadanía, ¿ya? Entonces ahí salen, es como el mismo análisis que está en las tablas anteriores, pero en una imagen. Entonces después aparecen unas preguntas que tienen que ver con cálculo, lo mismo que lo anterior, dependiendo del tipo de constitución que se haga. Y finalmente, dos preguntas, ¿cierto?, de desarrollo. Dice, si se aprobara la creación de una nueva constitución política, ¿quiénes debiesen representar a la ciudadanía? ¿Cómo ustedes conformarían ese Congreso nuevo o de representantes ciudadanos? ¿Cómo lo harían? Si sería igual de mujeres y de hombres, si tendría que tener pueblo originario, quiénes deberían representar ahí, de dónde deberían sacar los representantes, qué profesiones deberían tener. Así, si fuesen de todas las regiones del país la misma cantidad, a eso se refiere, con cómo lo harían ustedes, ¿ya? ¿Cómo yo construiría esa nueva constitución? Y la última pregunta es si ustedes consideran que es importante cambiar la constitución política y por qué creen ustedes que sí o que no, si es importante o no. Ya, aquí también es relevante señalar que, como dato, que Chile es el único país del mundo que tiene democracia, porque estamos en un proceso democrático, ¿cierto? Nuestros presidentes se eligen democráticamente, pero que tiene una constitución
que es lo que dice quién se puede hacer, qué no se puede hacer, y regula todo. Y esa constitución fue hecha en dictadura. ¿Ya? Es el único país del mundo que tiene una constitución de dictadura aún después de que salió de la dictadura. Entonces, eso es un dato súper relevante pensando en que ahora, ¿cierto? Ustedes ya estamos casi a un año del estallido social, de lo que ocurrió, que empezó con los estudiantes saltándose los torniquetes de los metros, con gente manifestándose en la calle, y después meses y meses de lo que ocurrió, ¿cierto? Viernes tras viernes en Plaza Italia. Ustedes también en Renca vivieron ciertas situaciones en la calle, ustedes saben que ir a la Plaza de Renca no fue lo mismo después de octubre tampoco, y después de esto de la pandemia, ¿cierto? Se ha agudizado un poco el conflicto político, social, con otras situaciones, ¿ya? Sí, hace 53 años. ¿Ya? El día viernes 11 se cumplen 53 años de dictadura militar. O sea, desde que se derrocó un gobierno democrático y los militares y algunos economistas, ¿cierto?, se tomaron el poder por las armas. ¿Ya? Pero eso. Entonces, no deja de ser importante lo que va a ocurrir o lo que se busca hacer, que es modificar la Constitución. Por eso decidimos, como departamento, que es súper importante que nuestros estudiantes conozcan cómo funciona el Congreso y cómo podría funcionar en el caso de que se cambiase la Constitución. ¿Ya? Así que eso es mi guía, o sea, nuestra guía en realidad. La guía de todo el colegio. ¿Ya? No sé si hay dudas con respecto al tema. Cualquier pregunta. Profe, Dígame. chao. ¿Esta guía entonces todo el colegio la va a hacer la misma guía? Sí, todo el colegio va a ser la misma guía. ¿Pero son distintas guías por cada profesor o...? No, es la misma guía para todo el colegio. No, profesor, es que no me expliqué bien ya. En lo que le quería decir era esto de que aparte de usted, otros profesores van a hacer una guía así para todo el colegio. Yo creo que sí, pues. Hoy día empezaron a subir la guía a la plataforma del colegio. Profesor, Profesor. Dígame. profe, ¿cuándo ¿Qué? tengo que buscar la guía del liceo? Este viernes. Ya. Ah, profe, hablo con la Constanza Loyola. Ah, ya. Ya. Profe, Dígame. ¿puedes subir esta guía ahora en el Classroom? No está en la Ya. página. Ya ahora mismo la subo. Profe, Ajá. ¿qué día sube la guía a la plataforma? Ayer subieron y... Llegó un correo, ¿dónde está? La subieron casi todas. Sí, Hasta la casi de todas. matemática. Ahora voy a subir yo al Classroom la de matemática ya para que lo vean. Ya, entonces, ahora ya está la guía en el Classroom. Tiene que ver que el profe que está en clase. No se puede. Si se puede, no se puede. El profe no se puede quedar el primer día.
Ya. ¿Está listo entonces? Ya está subido al Classroom. Ya cualquier cosa está en formato Word para que puedan escribir sobre ella, así que no hay problema. ¿Ya? Yo no tengo más cosas que aportar. Espero que la guía esté buena, que tenga trascendencia, que sirva igual para que puedan aprender algo más y que a través de la matemática podamos entender un poco del por qué se busca con tantas ganas a nivel ciudadano en modificar una constitución hecha en dictadura. ¿Ya? Así es que por mi parte me despido de la clase de hoy. Espero que haya servido nuestra reunión para poder entender qué es lo que se tiene que hacer en la guía. Cuídense mucho. Un abrazo para todos, para todas. Chao, profe. Y cualquier duda, al correo. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, Chao. profe. Cuídense. Belén. Adiós.